este video vamos a ver velas japonesas y tenemos que entender que hay distintos tipos de gráficos. Uno de los tipos de gráficos son velas japonesas, otro de líneas, barras huecas, velas huecas, Enginashi, entre otras. En este caso yo me especializo con velas japonesas y ya. Por eso vamos a comprender este idioma financiero, ¿no? Porque las velas japonesas es eso, es el idioma dentro del análisis técnico de los gráficos y el mercado de Forex, criptomonedas, commodities, índices, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a identificar que existen dos tipos de velas, velas alcistas y velas bajistas. También existen las velas de indecisión, que las vamos a ver en un momento, así que no se preocupen. La vela está compuesta por distintos componentes. Por ejemplo, tenemos lo que se llama las mechas, que son estas liñitas que ustedes ven aquí, ¿ok? Estos, que las mechas marcan el mínimo y el máximo, como podemos observar, ¿no? La mecha de abajo marca el mínimo, aquí, el precio mínimo al que llegó, y la vela de arriba, la mecha de arriba marca el máximo al cual el precio llegó. Entonces, también tenemos, por ejemplo, dónde apertura y dónde cierra cada vela, ¿no? Las velas bajistas cierran abajo, las velas bajistas abren arriba, ¿sí? Las velas que son bajistas abren arriba y luego baja el precio y termina cerrando. En cambio, la vela alcista abre abajo, y luego el precio sube y cierra arriba, ¿ok? La vela también tiene lo que se llama el cuerpo, que es el rectángulo ya pintado y armado, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas velas lo que nos dan es la información con respecto al gráfico del activo financiero que estemos analizando, ¿sí? Los máximos y los mínimos son fundamentales para interpretar, por ejemplo, dónde colocar nuestros stop loss, ¿ok? O hasta qué precio llegó en ese momento y podría yo esperar una reacción en cierta zona. Entonces, cada uno de estos componentes son fundamentales y muy importantes. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí la vela alcista abre abajo, por ejemplo, en el precio 1.28018. Ya sabemos que el PIB es el cuarto número, ¿ok? Entonces de repente van subiendo distintos PIBs, ¿ok? Distinto, hasta llegar al precio de cierre en 1.28618. De repente nos damos cuenta que el precio subió 60 pips, ¿ok? De 1.286 de 1.28018 a 1.28618, ¿sí? Son 60 pips en, por ejemplo, en este caso, que es la libra contra el dólar, o sea, GBP USD, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, la vela bajista. Como podemos ver, apertura arriba, genera un máximo, luego empieza a bajar del precio 1.28720, empieza a bajar, generando un mínimo y cerrando en el precio 1.28520. Tal vez este mínimo es el mínimo de 1.2850, tal vez, ¿sí? Entonces son 2 pips menos la mecha, ¿sí? Entonces, si no sé, nosotros buscáramos tal vez en algún momento una zona de compra por aquí, nosotros sabemos que no va a ser hasta el 520, sino hasta el 500 vamos a esperar la zona. ¿Sí? Siempre vamos a incluir las mechas, son muy importantes las mechas, no las den como si no fueran importantes, las mechas son importantísimas porque como les digo nos van a dar hasta qué punto comprar, hasta qué punto vender, dónde colocar nuestros stop loss, que eso lo van a aprender más adelante, así que siempre, pero siempre incluyan las mechas. Luego tenemos distintos tipos de velas japonesas, como tenemos acá un par de dibujos que les preparé, tenemos estos tres tipos de patrones de velas, pongámosle, ¿ok? Donde tenemos, por ejemplo, esta, ¿ok? Que si no me equivoco se llama martillo, ¿ok? Luego tenemos martillo invertido y luego tenemos lo que se llama la vela doji. La vela martillo, ¿ok? Yo la puse de color verde, pero es independientemente el color, el patrón de vela funciona lo mismo, ¿sí? Y lo que nos dice la vela martillo es que, imagínate que aquí tenemos una zona, por ejemplo, de interés, ¿ok? Donde nosotros nos interesa comprar ahí. De repente vemos que el precio comienza a bajar, a bajar, ¿ok? Llega a nuestra zona, nos dibuja, nos hace una vela martillo y de repente el precio cambia la tendencia por completo, ¿sí? Para eso es identificar estos patrones de vela. Lo mismo pasa con la vela martillo invertido, ¿ok? Como podemos observar, el precio viene subiendo, genera en nuestra zona de interés
una vela martillo invertido y de repente empieza a caer y a caer y a caer, ¿ok? Y luego la vela doji es una vela de indecisión, ¿ok? En este caso, no sé si se escribe así indecisión o no, así que lo voy a dejar así, de indecisión. En este caso, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Nosotros vamos a esperar que después de esta vela se dibuje tal vez una vela alcista o bajista, porque de repente imagínate que aquí el precio viene subiendo. Ups, esa no es, perdón. Aquí. Imagínate que el precio viene subiendo, subiendo, subiendo. Llega a una zona de rechazo, ¿ok? Te dibuja la vela doji de indecisión y vos de repente, luego te dibuja una vela bajista y ahí sí nos podemos ir en ventas, ¿ok? Entonces es fundamental entender estas velas y el comportamiento de las mismas. Así que vamos al gráfico para ver cómo es que son estas velas japonesas y cómo ponerlas en práctica. Entonces, así se ven familia las velas japonesas en el gráfico, como podemos identificar. Ok, vamos a hacer el ejemplo desde aquí. Nosotros tenemos las velas alcistas, recuerden que abren abajo, ok, sube, cierra y luego abre, por ejemplo, en este caso una bajista, ¿sí? Apertura arriba, baja, cierra, apertura a la siguiente, baja, cierra y así sucesivamente. Y acá tenemos las mechitas generando los máximos y los mínimos. Ahora, cada una de estas velas tiene una temporalidad, familia. Cada una de estas velas tiene una temporalidad. Puede tener temporalidad de 1 minuto, 5 minutos, 15, 1 hora, 4 horas, un mes, semanal, diario, entre otras cosas. Tenemos que saber que una vela de 1 hora es lo mismo que 60 velas de 1 minuto. ¿Ok? Que, por ejemplo, una vela mensual es lo mismo que, que 30 velas de un día. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender toda esta información porque es la que nos va a permitir ir tomando decisiones. Recordemos que las temporalidades mayores nos demuestran la tendencia principal, mientras que las temporalidades menores las utilizamos para entrar, familia. Así se ven las velas, miren. Estas son velas de 4 horas, una vela alcista, cierra, apertura la roja, ok, baja, genera un mínimo en la mecha, luego sube, cierra, luego abre la que viene y así sucesivamente, ¿sí? Las temporalidades tienen, las velas tienen temporalidades y en base a las temporalidades va a ser la cantidad de información que vamos a ver, ¿sí? Obviamente, mientras menor es la temporalidad, más ruido vamos a estar viendo en el gráfico, ¿sí? Pero mientras mayor es la temporalidad, la información va a ser cada vez más clara. Así que familia, practiquen dónde inicia la vela, mínimos, máximos, tendencias, estructura y todo lo que van a ver en este increíble curso.